es uno de los mayores olvidos patrimoniales de la comarca del Bierzo. Hablamos del monasterio de Cerezal de Tremor. 600 años de historia cada vez menos visible y ahogada en el más profundo de esos olvidos. Un lugar de paso de peregrinos, lugar de vida monacal, espacio de ayuda hospitalaria al caminante. Hoy unos pasos a Santiago cuyo eco están perdidos en lo más profundo de la historia. Guerras, crisis económicas y abandono total, en su máxima expresión. Es el presente de un pasado glorioso que en pleno siglo XXI no está más que descrito en algunos documentos. Historiadores y administraciones quieren rescatar las huellas del Camino de Santiago, el crecimiento cultural y sociológico que se creó en este bello paraje, elegido durante siglos por millares de hombres y mujeres de fe en su ruta jacobea. Este lugar puede parecer una simple finca de tierra en cualquier lugar del medio rural, pero nada más alejado de la realidad. Es el suelo que un día pisaron monjes que comenzaron a habitar un convento monasterio en 1434, en Cerezal de Tremor. Para llegar a su construcción, mucho tiempo antes, algunos documentos escritos hablan incluso del siglo IX, se describió el lugar como una ruta a Santiago que sedujo a miles de peregrinos. Antiguamente había por aquí una vía, pasaba por esta zona una calzada romana, la vía 19, y luego en Alta Edad Media surgió por aquí una vía de peregrinación que era desde el punto de vista orográfico mucho más, digamos, baja a la hora de atravesarla, menos accidentada, y de hecho en invierno sobre todo los peregrinos solían elegirla debido por eso a que había las dificultades orográficas eran menores, igual la climatología también era menos adversa que en la otra parte. Bueno, pues a mi espalda tenemos la famosa Vía Augusta, que es una antigua vía romana, convertida después en un camino de tránsito de peregrinos a Santiago, y como vemos, pues hoy en día totalmente abandonada por parte de todo el mundo, y es un camino prácticamente cegado y abandonado en su totalidad. Aquí se asentaba un convento franciscano. Llegó a tener el lugar tal afluencia de peregrinaje, según reza la documentación de los reyes castellanos de la época e incluso de los papas, que se decide crear el convento. La persona que fundó el convento, Juan de Oviedo, decide quedarse aquí porque hay tal trasiego de personas en el siglo XV que pide permiso al rey de Navarra, que era camarero mayor del rey de Navarra, para que le autorice a quedarse aquí y montar o edificar un convento. Obtuvo las autorizaciones pertinentes del Papa y lo hizo realmente. La documentación constata que era muy abundante el tránsito de peregrinos. De todo ello no queda casi memoria visual. La construcción humana en este caso ha sido pasto de la naturaleza, una naturaleza encargada de desdibujar un espacio que llegó a ser tema de conversación entre reyes y pontífices. Y fue tal el número de personas que peregrinaban que, bueno, que todo eso redundó en aportaciones económicas, de ensembolsos y que transcurrieran por la zona personas de alta nobleza y que de una forma u otra pues decidieran en el año 1434 edificar aquí un convento e intensificar lo que es el apoyo a los peregrinos a través de un hospital, que también surgió un hospital, y gracias a eso pues hubo un complejo bastante importante que perduró a lo largo de los siglos, ¿no? En la Alta Edad Media se construye un puente casi invisible en la actualidad, y también esta ermita, a cargo de la Cofradía de la Magdalena, un desarrollo que sufre el más seco de los silencios, tras ser durante siglos un punto clave. De hecho, hay un documento del siglo XVIII que insinúa ese documento, que no solo hubo un hospital, que hubo dos. Es algo que habrá que corroborar, pero bueno, realmente es cierto, hay un documento del siglo XVIII que alude no solamente a un hospital, a dos en Cerezal, y eso es importante porque el tránsito fue bastante amplio, no tan sencillo como se cree. Yo estoy seguro que si hacemos caso, como digo, a los historiadores, la importancia que tenía este monasterio y este hospital de Cerezal en concreto, si se hiciera una excavación arqueológica, posiblemente encontraríamos cosas muy interesantes. Eso no lo dudo, estoy convencido de ello. Y no solo aquí, sino también en el monasterio
primero habría que localizar en Álvarez y como en otros pueblos de nuestro municipio. Y estoy seguro que si se hiciera, pues se podría poner en valor muchas más cosas y encontraríamos cosas muy interesantes. La desamortización de Mendizábal en la mitad del siglo XIX fue el principio del fin para el convento monasterio. Pero ya décadas antes de llegar a ese siglo, el XIX, Cerezal intentó coger el tren del futuro. En sus montes se abrió la primera mina de la historia en la provincia de León, en un periodo preindustrial. Permitió un siglo XX de esplendor, de crecimiento demográfico, de viviendas. Hoy por hoy, un lugar totalmente deshabitado, sin ningún vecino y con la memoria de su historia tirada por los suelos. No queda rastro de actividad humana en un lugar que contó con infraestructuras comunes, con casas señoriales, con otras más humildes, pero al fin y al cabo con una vida de la que ya no existe noticia. Y eso que la localidad no está aislada, se encuentra al pie de una carretera de titularidad autonómica que une varias localidades muy activas. Pero, sin que nadie pueda dar una explicación clara, las comunicaciones no han sido suficientes para evitar una realidad. Cerezal ya no es parada ni en los caminos modernos de los vehículos para nadie. Es un poco contradictorio, ¿no?, que la primera mina de carbón que se explotó en León también sea aquí en Cerezal, o sea que al final es como que confluye un poquito la historia por diferentes vertientes, ¿no?, digamos una historia medieval, si cabe la expresión, y una historia moderna, y que hoy en día las dos, tanto la parte histórica del monasterio como la actual de la minería, pues estén prácticamente olvidadas ambas. Cerezal es importante también porque aquí, en 1764, Carlos Lemau descubrió el carbón, y aquí en 1766 Carlos Lemau explotó la primera mina de carbón, y eso es importante. Cerezal fue un hito importante en la Edad Media y Cerezal fue un hito importante en la Edad Moderna, y eso yo creo que es incuestionable y es importante para la historia del Bierzo y de León. Ha sido un pilar básico de las peregrinaciones y de la industrialización. Quizás sea más difícil recuperar la localidad moderna, cuyo valor patrimonial puede considerarse incluso escaso. Pero no ocurre lo mismo con un monasterio-convento que se sigue cayendo literalmente a cachos sin intervención de las administraciones. Los caminos de la vida y del hombre dejaron sin su propio camino a Cerezal de Tremor. Yo creo que lo que necesita esto es una reestructuración en cuanto a que quizá habría que ponerlo un poco en valor, limpiarlo desde el punto de vista arqueológico, señalizarlo de alguna forma e intentar pues demostrar a través de alguna publicación, me refiero a publicaciones relacionadas con tránsito de peregrinos, ¿no?, que esto fue una zona bastante importante en la Edad Media y que bueno, que por aquí pasaron muchísimos peregrinos y que bueno, que fue un baluarte a la hora de auxiliar al peregrino. Yo creo que una excavación a lo mejor vendría bien en algún punto. Habría que consolidar esa torre, que no se caiga, e intentar saber realmente a quién pertenecen estos restos y si se puede hacer algo para preservarlos, porque es bueno que la gente no olvide sus raíces. Que estas inscripciones con casi 600 años de historia sigan recordando que por aquí sí pasó el camino a Santiago, que sí fue punto y parada de los peregrinos y que sí merece 6 siglos después un reconocimiento en base a la mayor verdad, la historia. Yo estoy convencido que si algún día se recuperará el Camino de Santiago, su paso por Cerezal. Además, no es que esté convencido, es que lo creo, y yo, mientras sea alcalde, voy a luchar por ello, porque creo que el Camino de Santiago, además de tener el valor cultural e histórico que es indudable, y vamos, no vamos a discutirlo, también sería un revulsivo económico para nuestro municipio, tan necesitado hoy en día, después de que el monocultivo de carbón pues haya entrado en crisis, como todos sabemos, y que no hay un futuro ni a largo plazo siquiera el que pueda ese carbón volver a ser un motor de nuestra economía. Entonces hay que buscar alternativas, y para mí el Camino de Santiago es fundamental, lo llevo diciendo desde el primer momento. Lo que llamamos Camino de Invierno no es más que la vía 19 del itinerario de Augusto. Es una vía romana
que luego utilizada en Edad Media. Se puede llamar camino de invierno por las condiciones que hablamos antes, orográficas y medioambientales. No es lo mismo pasar por esta zona, que es mucho más lavinio, lo que es el terreno, que pasar por Manzanar en invierno. La nieve daría menos, caería menos, el frío sería menos, y yo creo que sí, están más bien enfocados hacia un camino invierno-primaveral. Y creo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir, por supuesto con la ayuda de los municipios colindantes y con las personas que tienen que de alguna forma dar ese consentimiento, y nosotros estamos luchando por ello y vamos, no dudo en que en algún momento lo vamos a conseguir. Cerezal de Tremor ha sido pasto del olvido de dos caminos, el de Santiago, el de la minería. Ahora busca una nueva ruta en su viaje al futuro.